Tópico de topicazos. En la oscurantista Edad Media, la intolerante Iglesia Católica perseguía a los científicos y ponía trabas al progreso. ¡Hombre! Hoy muchísima gente cree esto a pies juntillas. Bueno, pero no es verdad. Estos días aquí en la Estrella Polar estamos examinando la situación determinante de la Iglesia alrededor del año 1000 y lo estamos haciendo tomando como punto de referencia un personaje, el Papa de aquel año, el Papa Silvestre II, es decir, Gerberto de Aurillac. Pues bien, Gerberto, que además de religioso era científico, también sufrió persecuciones por su ciencia y no vinieron precisamente de la Iglesia. La figura del Papa Gerberto nos ha servido para explicar el papel de la Iglesia en la sociedad medieval, tanto en España como en el resto de Europa. No solo su papel religioso, sino también en lo cultural y en lo político. En todos esos aspectos brilló Gerberto. En lo religioso llegó a Papa. En lo cultural fue probablemente el hombre más sabio de su tiempo. En lo político, en fin, tomó decisiones que iban a ser de una gran trascendencia. Pero finalmente una oscura leyenda terminó rodeando al personaje. Se le acusó incluso de haber pactado con el diablo. El alma a cambio del conocimiento, el viejo tema fáustico, en aquel tiempo no tan viejo, de la venta del alma. Pero quien le acusó de tal cosa no fue la Iglesia, evidentemente. Vamos a ver qué pasó. Pues lo que pasó fundamentalmente es que Gerberto era demasiado listo. Gerberto era un personaje extraordinario, de una curiosidad sin límites y una inventiva siempre alerta. Entre sus inventos hay uno que da la medida de lo que era este personaje. Es un tipo particularmente avanzado de ábaco, llamado precisamente ábaco de Gerberto. El ábaco es este sistema de varitas con fichas que permiten contar. Bueno, lo que inventó Gerberto era un sistema de varias filas de 27 casillas, donde el contable tenía que depositar 9 fichas, una por cada número, números arábigos ya, porque los introdujo él, del 1 al 9. De derecha a izquierda, cada una de estas 27 casillas correspondía a las unidades, decenas, centenas y así sucesivamente. Esto lo inventó Gerberto para facilitar las multiplicaciones y las divisiones, es decir, era una máquina de calcular, una máquina en el año 1000, una calculadora del año 1000. Pero ojo, un sistema de contabilidad de 27 posiciones como el que imaginó Gerberto significa que es posible calcular cifras hasta la magnitud del cuatrillón. Claro, nadie necesitaba calcular cuatrillones en el año 1000. ¿Por qué hizo Gerberto una calculadora con cuatrillones? Bueno, pues seguramente no era más que un alarde de ciencia de aquel cerebro portentoso. Nuestro amigo inventó más cosas. Por ejemplo, se le atribuye la introducción del péndulo para medir el tiempo. También inventó un reloj de ruedas dentadas y además una versión especial del monocordio, un instrumento musical que constaba de una caja de resonancia y sobre ella una cuerda tensa con la que podían medirse las vibraciones acústicas y los intervalos musicales. Con ese sistema pudo medir y clasificar las diferentes notas, es lo que hoy conocemos como tonos y semitonos. Y por si faltaba algo, al Papa se le ocurrió un sistema criptográfico, es decir, un lenguaje secreto en clave de tipo taquigráfico. Gerberto había descubierto en Cicerón que ya los romanos utilizaron un sistema de ese tipo, los llamados apuntes tironianos, inventados por un tal Tirón, que consistían en un alfabeto de signos y símbolos. Lo que hizo Gerberto fue utilizar libremente el modelo para crear su propio código. Es un código secreto, un código secreto del año 1000. Bueno, listísimo. Pero esta portentosa inteligencia siempre le trajo sinsabores. Y en particular despertó las inevitables envidias de sus colegas. A Gerberto ya le habían llamado de todo por sus intereses científicos antes. Por ejemplo, cuando era maestro en Reims, en Francia, le montaron una curiosa campaña porque se le ocurrió reintroducir las doctrinas filosóficas de Boecio en la enseñanza de la lógica. Ya ves tú. ¿Por qué? Bueno, en realidad la causa de la querella no fue otra que la envidia de un colega suyo, Otric de Magdeburgo. Bueno, pues estas mismas envidias van a provocar que una vez instalado en la silla de Pedro, en el papado, las murmuraciones se multipliquen y además no por razones intelectuales, sino por motivaciones políticas. Gerberto fue entronizado papa el 9 de abril de 999. Contra lo que pudiera parecer en un intelectual, lo cierto es que su política como papa fue un auténtico ejemplo de determinación, además de un difícil compromiso entre vigor y prudencia.
Sin duda sus directrices respondían a una convicción no solo personal, sino compartida por los sectores más clarividentes del clero. Para empezar, la propia elección de su nombre como pontífice, Silvestre II. Hay que recordar que el primer papa de tal nombre, Silvestre I, fue el confesor de Constantino, nada menos. Es decir, el pontífice que inauguró la transformación del cristianismo en religión oficial del Imperio Romano. Así que al elegir el nombre de Silvestre, Gerberto de Orillac estaba formulando una auténtica declaración de intenciones. El orden natural de la civilización cristiana era el imperio, un modelo que combinara el poder material con la autoridad espiritual. Y en un contexto político como el del año 1000, eso significaba un claro respaldo al proyecto del emperador Otón II. Frente a la fragmentación del poder en Europa, frente al poderío feudal, se dibujaba un renovado imperio romano cristiano. Y más aún, decidido a que Europa fuera entera ella tierra de la cruz, Gerberto impulsó la evangelización definitiva de todo el continente. Él fue quien creó el primer arzobispado de Polonia, él fue quien creó el primer arzobispado de Hungría, él fue quien nombró al rey húngaro Esteban vicario papal, es Esteban que hoy recordamos como San Esteban. Y él fue también el primero que selló relaciones diplomáticas con Rusia, que acababa de convertirse al cristianismo. Bueno, es en este mismo momento, siempre en torno al año 1000, cuando Islandia, por decisión de su parlamento, se convierte también a la fe de Jesús. Nunca la Iglesia había sido tan europea, y esto fue obra muy principalmente de Gerberto. En ese nuevo contexto, la reforma moral de la Iglesia era una urgencia perentoria. Había que desligar a la Iglesia de todas las tentaciones de poder mundano, y así Gerberto, el Papa Silvestre II, pondrá un extremo celo en procurar que sólo accedan a la dignidad episcopal clérigos de vida sin tacha. Al mismo tiempo perseguirá sin tregua los abusos que habían salpicado al estamento eclesiástico en distintos puntos de Europa. La simonía, es decir, el tráfico especulativo entre los bienes de la Iglesia y también el concubinato de los clérigos. Era el mismo programa que había intentado aplicar como abad en el monasterio de Bobbio. En aquella ocasión, la presión de ciertos clérigos locales y de la aristocracia del lugar frustró sus propósitos, pero ahora era distinto, ahora él era papa. Ahora él era el papa y cualquiera le tosía, claro. Bueno, pues con este expediente es fácil suponer que los enemigos de Gerberto se contarían por millones, y efectivamente así fue. Sectores del clero reacios a sus reformas. Fortunas construidas sobre todo aquello que Gerberto quería erradicar, sobre la simonía, sobre la corrupción. La nobleza feudal disconforme con la primacía que la Iglesia otorgaba a los reyes. Claro, los grandes magnates que estaban conspirando en Europa para reducir el imperio al estatuto de títere de sus intereses particulares. Bueno, todos ellos veían al Papa Silvestre como un obstáculo que era preciso derribar. Y la verdad es que desde su punto de vista no les faltaba razón. Fue en esa animadversión política y económica, sin duda, donde nació la leyenda contra Gerberto. La lista de denuncias es asombrosa. Que había intimado con el enemigo musulmán, que había pactado con las potencias del infierno, que Satanás se llevaría su cuerpo cuando muriera. De hecho, se aseguraba que el propio Gerberto había ordenado que tras su muerte se troceara su cadáver para impedir que el demonio se apoderara de él. La leyenda duró mucho, tanto que en el siglo XVII el Vaticano, para acabar con las murmuraciones, decidió abrir la tumba. Allí estaba Silvestre II entero de una pieza, con la mitad sobre su cabeza y, por cierto, en excelente estado de conservación. El diablo no se lo había llevado, la leyenda de Gerberto no era más que un infundio. La leyenda de Gerberto no era más que un infundio. O sea que a Gerberto le persiguieron por su ciencia, ¿sí? Pero no porque la Iglesia considerara satánico el saber, porque la Iglesia era él, era Gerberto, era el Papa Silvestre II. No, le persiguieron porque su política reformadora representaba un serio contratiempo para gentes muy poderosas, demasiado poderosas. Al final estamos ante una historia tan vieja como la humanidad, un caso de manipulación deliberada de la ignorancia ajena para ponerla al servicio de intereses inconfesables. Manipulación que en la historia lo vemos con frecuencia, unas veces puede revestir el aspecto de razones religiosas y otras veces el aspecto de razones ideológicas o de razones políticas. En realidad, el género humano no ha cambiado gran cosa en todo este tiempo.
Hay que decir en todo caso que a Gerberto, por fortuna, la posteridad le hizo justicia. Pobrecito. Hoy le recordamos como aquel sabio formado en España, en Cataluña, y que llegó a ser papa, el papa del año 1000.